naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Decimos, Padre, Padre que estás en los cielos. Señor amado, venimos ante ti en esta noche, dándole gracias, Padre, dándole gracias por su bendición, dándole gracias porque tiene palabra, porque nos está hablando, Señor, a tiempo, para que después, si hay lamento, Señor, ya es la decisión equivocada de los hombres de rechazar la verdad de tu palabra y de atesorar y abrazar el paganismo que este mundo ofrece. Bendito Señor, háblanos esta noche y permítenos entender, obedecer y tratar por todos los medios vivir lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendito el Señor. Amados hermanos, Dios Todopoderoso ha venido tratando con un emperador que no ha sabido darle la gloria a Dios. En primer lugar, él toma Jerusalén, lo quema, los sitios y lo quema, y extrae a los hombres más sabios e inteligentes. En segundo lugar, Dios le habla a través de su siervo y le hace ver a través de un sueño una estatua. Y le habla y le demuestra que lo más importante de la estatua es Él. Además de esto, también le habla y le da a entender que el que manda es Dios, no es el hombre. Cuando Él hace una estatua y obliga a sus hijos que vayan y que le adoren, al final Nabucodonosor se da cuenta que con los acontecimientos, todo lo que Dios hace tiene propósitos. Ahora, hermanos, en el capítulo 4 vemos otro de los propósitos de Dios, porque ahí vemos un sueño, vemos la interpretación, vemos el cumplimiento y vemos el resultado final en la vida de este emperador rebelde al mensaje de Dios. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor que el hombre, mientras no tenga temor a Dios, seguirá actuando como animales. El hombre que no tiene temor a Dios actúa como animal, que no tiene temor a la santidad de Dios. Y que ven, hermano, ven el mensaje de Dios como que algo que no tiene valor. Dios está hablando y el hombre sigue viviendo rebelde ante esta verdad maravillosa que es el mensaje de Jesucristo. Este capítulo 4, hermano, del libro de Daniel, es un capítulo específicamente bien importante porque fue escrito por el rey Nabucodonosor. Se trata de un edicto oficial por medio del cual el rey da su testimonio personal acerca, oiga bien, acerca de cómo fue Dios dirigiendo su vida. El profeta Daniel toma este documento de proclamación del rey y lo registra bajo la dirección del Espíritu Santo. Y así nos hizo llegar
su contenido inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Por eso, hermano, dice el versículo 5 del capítulo 4, vi un sueño que me espantó. Cuando dice vi un sueño, esto, hermano, significa que él, el mismo rey rebelde, estaba incluido en el sueño, en la revelación que Dios le mostraba. Y oiga bien, hermano, así como a Nabucodonosor Dios le habló y después lo castigó, eso mismo espera este mundo que se está revolcando en el pecado todos los días. Y ya están riéndose, ahí están ellos aparentemente felices, y el diablo lo está haciendo pedazos todos los días. Pero ellos, hermanos, siguen fingiendo, siguen siendo hipócritas con ellos mismos, fingiendo que son felices cuando no son más que unos desgraciados en esta tierra. No tienen ninguna gracia ante los ojos de Dios. El sueño, hermano, lo vemos en el capítulo 4 y versículo 5 al versículo 18. Ahí vemos, hermano, la revelación. Le dice él, vi un sueño que me espantó. ¿Y sabe por qué le espantó, mi hermano? Porque allá sentí el olor al juicio que venía. Oiga, qué interesante. Vi un juicio, dice, que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso dice, hermano, vuelve a hacer lo que vimos en capítulos anteriores, que le echa mano de los brujos, de los adivinos, de los magos, de los caldeos que él tenía en el palacio. Queriendo, hermano, queriendo sacar, queriendo descubrir lo santo, haciendo uso del pecado, haciendo uso de lo profano. Oiga, qué interesante la palabra de Dios. Por eso dice, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Aquí había algo diferente a la primera interpretación que él pedía. Porque la primera vez, cuando hablaba de la estatua, ¿se acuerda que le dijo, se me olvidó el sueño? Quiero que me den el sueño y quiero que me den la interpretación. Pero en este capítulo 4, hermano, que se titula La locura de Nabucodonosor, viene él y les dice, les explica el sueño. Y dice, hermano, la palabra bendita del Señor. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, dice Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hermano, lo de Dios es de Dios, lo santo es santo, y lo que es de este mundo no tiene que ver nada, ninguna relación con lo santo y divino que viene de la presencia de Jesucristo. Dice, hermano, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Oiga, qué interesante. Hasta, dice en el versículo 7, 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Oiga lo siguiente, como el nombre de mi Dios con D minúscula. Porque el Dios, una deidad, hermano, babilónica, era Bel, por eso dice él, Belsasar, dice él, igual como el nombre de mi Dios. Pero aquí habla, hermano, específicamente de Daniel, que se llama Belsasar. Acuérdense que ese fue el nombre que le puso el jefe de los que los cuidaban, de los eunucos. Y dice, hermano, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Aquí hace una diferencia. Dioses, dice Dios, igual a mi Dios. Belsasar, él se refiere a Bel. Pero verá que hace una diferencia. Dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté de él el sueño. Conté delante de él el sueño, diciendo, y comienza, hermano, ahora a explicar que él le cuenta todo el sueño. Ya lo había contado a sus sabios,
a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos, y no le habían podido dar respuesta. Pero dice él en el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel. Oiga, qué importante esto. Belsasar, jefe de los magos. ¿Sabe por qué? Usted sabe, hermano, que cuando Daniel le aclara el sueño de la estatua, a Daniel lo pone como jefe de todos los magos, de todos los caldeos, de todos los adivinos, de todos los sabios que tenía en el palacio. Y aquí una vez más nos explica eso en el versículo 9. Dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y ahí vemos, amados hermanos, del versículo 10, que él comienza a contarle todo a este varón de Dios. Estas fueron las visiones de mi cabeza, dice, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Oiga, qué interesante. Era grande, dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su hermano, era altísimo este árbol. Acuérdense que la estatua tenía 27 metros de altura. Y el propósito de él era que viera la estatua de todo lugar, pero eso era imposible, para que la viera de todo lugar era muy baja. Pero este árbol, hermano, este árbol que Jehová de los ejércitos le presenta, dice que era un árbol altísimo y su copa llegaba hasta el cielo. O sea que este árbol sí lo podían ver de todos los lugares de la tierra. Su follaje era hermoso, dice el versículo 12, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda la carne. Y todavía le dice: vienen visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar su rama, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias de él debajo de él y las aves de sus ramas. Amados hermanos, la autoridad iba a ser quitada. La autoridad de este emperador, que se creía el hombre fuerte, más que Dios. Dice la Biblia que el Señor dio la orden que se le comenzara a quitar todo el poder, que se le comenzara a quitar toda la autoridad. Oiga, qué importante. Es que Dios, hermano, Dios es maravilloso, pero también Dios es celoso. Cuando usted y yo le damos la gloria a algo que no es Él. Oiga, y el 14 dice: derribar el árbol, cortar el árbol, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. La cepa, hermano, ya dijimos que es el tronquito así, un tronquito. Esa es la cepa. Eso tiene un significado grandísimo espiritualmente, porque significa, hermano, que todavía había oportunidad que este rey reivindicara su conocimiento y el respeto a Dios. Le dijo: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce de la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte de la hierba de la tierra. Hay algo, hermano, hay algo interesante en esta porción maravillosa que nos da la palabra de Dios. Dice: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Oiga,
para que sepan los hombres, dice la Biblia, que solamente hay un Dios todopoderoso, para que sepa la humanidad que no son, como dice un salmo, que no son más que hombres. No son más que hombres, porque solamente hay un Dios que decreta y cumple sobre esta tierra la sentencia que da para la humanidad. Oiga, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Oiga, hermano, la misericordia de Dios es maravillosa. Muchas veces decimos, hermano, pero ¿quién se va a fijar en mí? Dios, hermano. Y Dios dice que si a Dios le place, Dios lo va a levantar, hermano, a un nivel que para los hombres es imposible. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Hasta ahí llega el sueño que le está contando a Daniel, que aquí lo representa con el nombre Belsasar. Pues Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Mire qué maravilloso, mire qué bonito, hermano, que el hombre sabe que los cristianos evangélicos, le guste o no le guste a los hijos del diablo, los cristianos evangélicos tenemos la revelación y el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, hermano, usted y yo no debemos bajar la guardia, debemos clamar, debemos orar, debemos, hermanos amados, leer la palabra, debemos alimentarlo con la presencia de Dios. Y dice, hermano, el 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben, ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y tu interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres rey. Oiga, hermano, oiga qué maravilloso. Lo vimos allá cuando tuve el primer sueño. Lo vimos, hermanos, allá en los profetas mayores, Jeremías, cuando el Señor había dado un dictamen que todo lo que estaba sobre la faz de la tierra tenía que ponerse a la orden del rey Nabucodonosor. Oiga, ¿qué? Y aquí, hermano, estamos viendo la interpretación. La interpretación. Versículo 19 al 28 está la interpretación. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, le dijo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú eres rey. Como la estatua que le dijo, tú eres la cabeza de oro. O sea, tú eres lo más importante, el más poderoso del rey, del reino de Babilonia, del imperio babilónico. Y aquí le dice, tú eres rey, ese árbol frondoso, y que tenía comida, tenía sombra, tenía respaldo para todos los hombres, para todas las bestias, para todas las aves que moran sobre la faz de la tierra. Y le dice, hermano, en el 22, tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado, le dijo, hasta el cielo. ¿Por qué hasta el cielo? Porque Dios había puesto sobre él todo el mando,
toda la autoridad sobre la faz de la tierra. Y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Oiga, tu dominio, le dice, rey Nabucodonosor, tu autoridad está sobre todos los confines de la tierra. Oiga, todo el globo terrestre, hermano, estaba bajo la autoridad de Nabucodonosor. Por supuesto, después de Dios. Dios y Nabucodonosor. Oiga, qué interesante. Aquí, hermano, hay algo valioso que Dios le está hablando a través de Daniel o Belsasar, haciéndole, amado hermano, un recorrido de todo lo que Dios había hecho en él, de todo lo que Dios le había dado y hasta dónde él había caído, porque no había sabido reconocer ni darle la gloria ni la honra a Jesucristo. Oiga, qué maravilloso es esto. Y le dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Aquí está hablando de la cepa. Aquí está hablando de la cepa. Significa, hermano, usted y yo cortamos un árbol, dejamos el tronquito, esa es la cepa. Pero hermano, estamos regándolo, lo que va a pasar, que aquello va a volver a tomar fuerza, va a crecer y va a ser una vez más, hermanos, ese árbol frondoso. Y por eso le dice este siervo de Dios, este árbol, le dice, será cortado, pero quedará una cepa. Y esta cepa va a ser, le dice, mojada por el rocío del cielo. Oiga, le dice ahora en el 24, esta es la interpretación. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Oiga, había una revelación, había un sueño, había una interpretación, pero también había un juicio decretado sobre Nabucodonosor. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios le mostró la autoridad que Dios le había entregado a través de la estatua, donde estaban representados los 4 imperios: el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Pero también, mis amados hermanos, él, al lugar de decirle gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque siendo yo un hombre, un humano imperfecto, tú me pones en este lugar, tú me das esta autoridad. Oiga, no, lo que él hace, hermano, levanta la estatua y le dice, yo soy el Dios, y a mí me van a adorar. Y entonces, hermano, cuando Dios ve esa rebeldía, que no le da la gloria al que gloria merece, que es nuestro Dios, el Señor le dice, bueno, no entendiste el mensaje. Y a mis hijos, porque no te adoraron, lo metiste allá en el horno de fuego. Pero yo, que soy el Dios que todo lo puede, no permití que a mis hijos les pasara nada. Para demostrarte que el que tiene la autoridad no eres tú, sino que soy yo. Ahora, le dice el Señor, te mando este otro sueño y te mando la revelación a través de mi siervo Daniel. ¿Para qué? Para que te des cuenta que yo soy el Dios Todopoderoso. Y viene, hermanos, y viene, le dice en el 25, en el 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. La sentencia del Altísimo. Oiga, muchas veces, mis amados hermanos, no creemos. Cuando aquí se le dice, Dios dice esto y lo otro, muchas veces decimos mentira. Pero sí, hermano, cuando de Dios viene aquella sentencia, se cumple. Cuando de Dios viene aquella sentencia, se cumple. Cuando de parte de Dios, hermano, viene y se declara sentencia sobre cualquier persona, se cumple, porque Dios, quien ha mandado esa sentencia,
a través de sus siervos. Bendito el Señor. Dictamen de Dios. Hay un dictamen de Dios. Y dice, hermano, dice la palabra en el versículo 25, que te echarán, esta es la sentencia. El 24 le dice, esta es la revelación, esta es la interpretación y también una sentencia. En el 25 comienza a declararle la sentencia. Oiga, le dice el versículo 25, ¿cuál es la sentencia? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Oh, esa es la sentencia. Le dice Dios, que como no has querido entender que Él es el que tiene poder, estás actuando como una bestia, pues Dios te va a hacer bestia durante 7 tiempos. No le digo 7 años, porque la vida no dice 7 años. No le digo 7 semanas, porque la vida no dice 7 semanas. No le digo 7 meses, porque la vida no dice 7 meses. Sino le digo 7 tiempos, porque así dice la Biblia. Y usted y yo no lo podemos alterar, ni le podemos quitar a los escritos por el Señor, inspirado a través del Espíritu Santo. Oiga, en la sentencia era, hermano, que lo iba a hacer bestia. El rey, aquel rey, hermano, orgulloso, petulante, aquel rey rebelde, aquel rey que se quería que era Dios, el Señor le dice, te voy a demostrar que lo único que sos para mí, porque sos rebelde, porque no reconocen mi autoridad sobre ti, te voy a hacer bestia, porque eso eres. Y dice, hermano, la palabra en el capítulo 4 y versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. Pero aquí había algo maravilloso. Aquí había algo bueno. Que, hermano, este dictamen de Dios era únicamente como le pasó a Job. Así fue. Que no iba a ser, hermano, no iba a ser ajusticiado. No. Simplemente era un proceso para que reconociera que a Dios sea la honra, la gloria, el poder y toda la alabanza de su pueblo. Y le dice, hermano, por tanto rey, aquí veamos algo. Iba a llegar ese dictamen, ese juicio que Dios había decretado sobre Nabucodonosor, iba a llegar hasta que él reconociera que él no era más que un simple humano. Hasta entonces iba a llegar este juicio, iba a llegar este castigo de Dios. Y le dice Daniel, por lo tanto, rey, acepta mi consejo. Aquí está hablando Belsasar. Aquí está hablando Daniel. Le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. En otras palabras, sé bueno con las personas. Sé bueno con las personas. No seas orgulloso. Lo que Dios te ha dado, que no te sirva para sentirte poderoso sobre la faz de la tierra, sino lo que Dios te ha dado, que te sirva para ser amable, para ser bueno con los demás. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Vino el consejo, hermano, y termina con el consejo de Daniel. Le da el sueño, la revelación, le hace ver el dictamen de Dios para su vida. Oiga, mi hermano, si Dios nos habla a través de un sueño, una revelación, y le dice, oye, Él dice, vi el sueño, porque Él era parte de ese sueño. Cuando usted y yo nos vemos involucrados en un sueño, en una revelación, Dios le está diciendo, para ti viene esto.
Si no te agarras bien, vas a ser víctima de esto. Pero si te afirmas más y le pides a Dios tu respaldo, no te va a pasar, porque por eso venía el anuncio de lo que venía. Pero ¿sabe qué pasó, mis amados hermanos? Que todavía el rey no lo creyó. Todavía el rey dijo: está bien, Daniel, está bien, Belsasar, está bien, pero no lo quiso aceptar. Hermano, mire, Dios dice esto y esto y esto y esto. Dios dice que esto le va a pasar si usted no se afirma. Usted no lo cree, a los días está la noticia: hermano, esto y esto pasó. ¿Y sabe por qué? Porque de Dios vino esa amonestación para su vida y para mi vida. Por eso, mis amados hermanos, hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra que aquel que se cree mucho, Dios lo humilla. Dios lo humilla. Oiga, qué importante. No es esto, hermano, que usted va a abrazar a aquellos que no quieren de Dios. Sea bueno, pero no comparta sus principios, porque están en contra de la palabra de Dios. Veamos ahora, hermanos, el cumplimiento del dictamen que Dios había dado. Versículo 29. Al cabo de un año, oiga, un año le dio el Señor para que él meditara. Un año le dio el Señor para que él dijera: yo mejor le voy a hacer caso al Señor. Porque oiga lo que le dijo Daniel: yo te aconsejo, le dijo en el 27, haz que aceptes mi consejo, redime con justicia, sé justo, reconoce la autoridad de Dios para que no te venga esto. Pero el hermano no lo creyó y se tardó un año. Un año. Quizá la persona del pecado dice: a mí no me pasa nada. Pero en el plan de Dios hay un tiempo que se va a cumplir el juicio de Dios. Así es. Dice, hermano, pienso yo que a Nabucodonosor ya se le había olvidado el dictamen, ya se le olvidó el sueño, ya se le olvidó la interpretación, ya se le había olvidado el dictamen que Dios había dado a través de Belsasar. Al cabo de 12 meses, dice, o sea, de un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo... Se quedó viendo, hermano, aquella preciosura de Babilonia y se creyó el más fuerte de lo que realmente era. Y habló, dice, y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi autoridad. Para la gloria mía la hice. Oiga, hermano, oiga qué bestia. Oiga qué bestia. Aún estaba la palabra en la boca del rey, dice versículo 31. Cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, le dijo el Señor, el reino ha sido quitado de ti. Oiga. A ti te digo, le va a decir a usted o a mí, tu nombre ha sido borrado del libro de la vida. ¿Cuántas veces te dije eso? Pero hoy te digo, tu nombre ha sido borrado del libro de la vida. Eso le dijo aquí al rey. Oiga. ¿Y qué iba a pasar con él? Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con la bestia del campo será tu habitación. Aquel rey poderoso, Gugurufo, ahora es una pobre bestia, un animal. Oiga, eso es el dictamen de Dios. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien Él quiere. ¿Cuánto tiempo más esperó para que se cumpliera lo que Dios había dicho? En el mismo momento. En el mismo momento, dice la Biblia. El versículo 33 dice
en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Ya no era aquel rey, hermano, que tenía su alcoba. Ya no, lo echaron entre los hombres. Y dice, hermanos, y comía hierba como los bueyes. El rey comiendo zacate, el poderoso. Si quiere zacate, pero usted y yo, ¿qué basura vamos a comer si nos vamos para el mundo? Por eso, hermano, amarrémonos. Porque es lo que más abunda hoy, por eso le digo. Y dice, hermano, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Aquellas hermanos, aquellas personas, aquellas mujeres que dan unas uñas así, tienen espíritu de bestia. Oiga, mire, esto le pasó aquí. Hasta se la mandan a poner y le dice al esposo, mira, hoy ya no voy a lavar trasto porque me he puesto estas uñas. Le prendo ese espíritu. Oiga, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En otras palabras, tú eres el rey, pero Dios puede poner de rey a otro. Si ahora se usa una pobre bestia uñuda, peluda, fea. ¿Ah? Si lo bonito que eres, yo te lo había dado. Lo bonito y elegante que eres, yo te lo había dado, dice el Señor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Águila, grandes uñas, hermano. Mire qué terrible. Mas al fin del tiempo, todo esto se lo está contando Nabucodonosor a Daniel. Mas al fin del tiempo dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Oiga, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice, ahí está Él. Hermano, no se crea fuerte. No se deje engañar por el espejo, que al espejo le pueden poner aumento, y usted está así como quien, y ahí se va a ver bien gordo, bien cuadrado, y usted se va a tocar y, así yo soy. Se está engañando el espejo, hermano. Oiga lo que dice la palabra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Significa que lo que somos es gracias a la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Oiga, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede decir al Señor, a mí no me va a hacer eso, Señor. Ay, Dios, hermano. Por eso Nabucodonosor, el poderoso, después de Dios sobre la tierra, Él está hablando con su propia boca esto. Versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Reconoció que sobre él estaba Dios. Reconoció que el reinado y el poderoso que él era porque Dios se lo permitía. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. O sea, hermano, aquella cepa volvió a retoñar, volvió a ser aquel árbol que daba sombra, que daba alimento. Aquel árbol, hermano, que de todos los confines de la tierra lo volvieron a ver, porque Dios se lo permitió nuevamente. Versículo 37. Qué bonito como le hablo aquí. Al final de todo este gran proceso, hermano, hermana, quizá estemos pasando por algún proceso.
Quizás estamos pasando por algún proceso. Pero yo le digo, si es un proceso que viene de Dios y no es de muerte, sino que es una manera para hacernos ver que nos hemos salido de los límites donde Dios nos quiere tener, Dios nos va a permitir reconocer. Y el Señor dice, ya reconociste, hijo, ya reconociste, hija, que yo soy el que mando, no eres tú. Veniendo otra vez, tu nombre está otra vez en el libro de la vida. Oiga, qué lindo esto. Dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Tremendo, hermano. Pero ¿qué esperó? ¿Qué esperó para reconocer que Dios es del poder? Que Dios lo azotara. A mucha parte de la iglesia se lo está pasando. Hermano, él cree que está haciendo bien, ella cree que está haciendo bien. Si no me pasa nada, hermano, miren, caramba, espérese. Ya pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, y usted se siente bien. 6 meses, 7 meses, puede ser que 1 año igual a Nabucodonosor, el Señor diga, ahorita hay que ponerle el castigo a este o a esta, porque le he dado tanto tiempo y no ha querido reconocer que lo que hace es para mí, que lo que está haciendo es para darme a mí la honra y la gloria. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso es para nosotros, mi hermano. ¿Cuántos soberbios sabemos todavía en la iglesia? ¿Cuántos soberbios sabemos todavía en la iglesia? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Ve. Es que a usted y a mí Dios nos manda. Aquí no estamos para estar con capricho, iglesia amada. Aquí estamos para obedecerle a Dios. En el mundo es otra cosa. Allá no hay temor de Dios, pero aquí hay temor de Dios en la iglesia. Por eso, hermano, el consejo, por eso el llamado que Dios nos hace a través de su palabra es: no sean soberbios. Yo soy el que los mando. Si estás así como estás, hijo, si te sentís lleno de energía, si tienes energía para hacer las cosas de este mundo, también debes tener energía para buscarme. Si te esfuerzas por hacerlo del mundo, esfuérzate también para darme a mí la honra y la gloria. Si te deleitas en los placeres de este mundo pagano, que solo te trae muerte, porque la paga el pecado de muerte, ¿por qué no te deleitas en mí también? Dice el Señor. ¿Por qué no te deleitas en mi palabra? ¿Por qué no te deleitas en mi verdad? ¿Por qué no reconoces que si yo quiero, en este mismo momento, te puedo quitar el oxígeno y mueres? Y mueres. Hace unos meses, un día domingo, aquí decía el Señor a un varón: esta es la última vez que te doy oportunidad. Hoy me dijeron que murió hace poco. Yo lo vi todavía en la calle y le dije: varón, ¿te acordás que Dios dijo que es la última oportunidad que te da? Sí, me dejo llegar. Pues ya no. El Señor cortó y no dejó sepa, porque ya no iba a reconocer la gloria de Dios. ¿Nos alegramos? No. Nos duele el corazón, porque Dios habla. Dios le habla a la iglesia. ¿Y sabe por qué nos habla? Porque Él no quiere lo malo para usted y para mí. Él quiere que seamos entendidos. Dios no quiere ponernos la disciplina de la bestia que le puso a Nabucodonosor. Dios quiere, hermanos, que entendamos que Dios es amor, pero también es fuego consumido. Él es amor, por eso nos ama y por eso nos habla hoy. Ese árbol frondoso, hermano, tuvo un
final bueno, gloria a Dios, un final bueno, porque no lo cortó, sino que reconoció el final y le dio la gloria a Dios. Pero no así con el Hijo. Con el Hijo fue otro trato. Lo vemos en el capítulo 5 el próximo. Cerremos nuestros ojos.